Hola queridos estudiantes, el día de hoy nos encontramos aquí en otra sesión de trigonometría. Vamos a tratar hoy día el tema 2, que viene a ser longitud de arco y sector circular. Para hablar de longitud de arco y sector circular, tenemos que tener presentes unas cosas. Primero que nada, lo que viene a ser una circunferencia. Seguramente ya has escuchado hablar de ella. Segundo, arco de circunferencia, que viene a ser una porción de la circunferencia, comprendida entre dos puntos. Y la longitud de arco de la circunferencia es la medida de esta porción de circunferencia. Ahora vamos a ver cómo era la circunferencia. Seguramente te estás acordando en tu cabecita que la circunferencia tenía una forma parecida a eso. Entonces, lo que necesitamos identificar en una circunferencia, o bueno, en la longitud de arco de una circunferencia, es simplemente tres cosas. Primero que nada, tenemos que verificar que haya un ángulo central. Es prioridad de que el ángulo sí o sí esté en radianes. El anterior tema trataba de convertir ángulos a varios sistemas. Entonces, si el problema nos presenta algún ángulo en el sistema sexagesimal o centesimal, nosotros tenemos que transformarlo a radianes. Importante. Luego tenemos que verificar que exista el radio. En toda circunferencia hay un radio. Y por último, nos damos cuenta que entre estos dos puntos, entre esa porción de circunferencia, existe L. L viene a ser la longitud de arco. Tenemos las partes de la circunferencia y del arco de circunferencia, tal y como lo muestra aquí. AB es el arco de la circunferencia. L, la longitud del arco de la circunferencia, o sea, la medida. Θ es el ángulo central. Recuerda que siempre tiene que estar en radianes. Y R es el radio de la circunferencia. ¿Cómo calculo la longitud de arco? Después de haber identificado los tres elementos principales de la longitud de arco, simplemente aplicamos la fórmula longitud de arco es igual al ángulo central por el radio. ¿Qué es lo único que tenemos que tener presente aquí? Sí o sí, el ángulo tiene que estar en radianes. Luego de haber identificado la longitud de arco de circunferencia, vamos a estudiar ahora el área del sector circular. Partimos por unos conceptos previos. Círculo, sector circular, que ya habíamos visto. La diferencia entre área de sector circular y longitud de arco es que precisamente la longitud viene a ser el perímetro. El perímetro es el contorno de la parte de afuera. Si tú señalases acá, ¿cuál sería L? L sería este contorno, ese perímetro. Eso sería L. Pero en este caso no vamos a hablar de longitud, vamos a hablar de área. Entonces, lo que tienes que tener presente es otra cosa. Cuando es área, es toda la parte que está pintada que miras en la figura. Fíjate que los elementos son prácticamente los mismos. Tienes un radio, tendrás también un ángulo y obviamente tienes un L. Analizamos entonces. El sector circular AOB, R, el radio de la circunferencia, AB, el arco AB, esto de acá, y S, A sobre B, esta S mayúscula, en este capítulo significará área. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hallamos el área del sector circular. Para hallar el área del sector circular, puedo yo utilizar tres fórmulas principales. Fíjate que primero tengo que identificar tres datos esenciales. El primero, el ángulo central. El segundo, el radio. Y el tercero, la longitud de arco. Este de acá ya sabes cómo calcularlo con la fórmula, ¿verdad? L es igual al ángulo por el radio. Entonces, yo puedo calcular el área de tres maneras distintas. La primera, cuando solamente tengo el ángulo y el radio. La fórmula sería ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. La segunda, cuando solamente tengo la longitud de arco, o sea, L, lo multiplico por el radio sobre 2. Y la última, el área es igual a la longitud de arco al cuadrado entre 2 veces el ángulo.
puedes utilizar cualquiera de estas tres según te convenga. Fíjate que en cada una de ellas hace falta un dato. Si el problema, en este caso de acá, te pidiese que halles el área del sector circular, ¿cuáles son los únicos datos que necesitarías? Ángulo y radio, dejando de lado la longitud. En la segunda fórmula pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué datos son los únicos que vas a necesitar? La longitud de arco y el radio. Dejas de lado el ángulo. Y en la última fórmula, lo único que vas a necesitar sería la longitud de arco y el ángulo. En este caso se deja de lado el radio. Entonces tú puedes escoger qué fórmula te conviene utilizar. Y por último veremos lo que viene a ser el trapecio circular. El trapecio circular es eso que estás mirando en la pantalla. Viene a ser todo lo de color rosado. Fíjate que el trapecio circular se forma por dos sectores circulares. Uno pequeñito, ¿sí? Uno pequeñito que es este de acá, y uno más grande. ¿Qué tienen en común los dos? Tienen en común el ángulo. El radio del sector circular pequeño sería este, el radio, y del sector circular grande sería desde aquí hasta aquí. También tengo los mismos datos, ¿no? Ángulo, radio y también longitud de arco. Pero aquí hay dos longitudes de arco, ¿no? La pequeña y la más grande. Entonces, si el problema te dice halla el área del trapecio circular, o sea, la parte rosadita, solamente aplicarías la siguiente forma. Puedes observar ahí que está sumando los dos sectores circulares, L1 y L2. Eso se está multiplicando por un h. ¿El h cuál es? Es la distancia entre los dos sectores circulares. Y eso lo dividimos entre 2. A partir de esta fórmula tú puedes encontrar el ángulo del trapecio circular. Simplemente sería ángulo es igual a la resta entre las dos longitudes de arco. Primero ponemos la más grande, en este caso sería L1 menos L2. Todo esto va a estar dividido entre esta distancia de acá, que en nuestro caso sería h. Entonces ahora ya sabes que también puedes encontrar el ángulo de un trapecio. Vamos a resolver ahora ejercicios. En este caso vamos al ejercicio número 2 de la página 20. Me dice halla el ángulo θ. Si te das cuenta, la figura nos presenta un trapecio circular. Tenemos la longitud más grande, tenemos la longitud más pequeña, tenemos la distancia entre estas dos longitudes y el ángulo que nos están pidiendo hallar. Entonces simplemente utilizamos la fórmula. ¿Cuál era la fórmula para hallar el ángulo en un trapecio circular? Simplemente era ángulo es igual a la resta de las dos longitudes, ¿no? Entonces vendría a ser de frente 3pi menos pi sobre, ¿cuál es la distancia? 5. Muy bien. Continúo operando. 3pi menos pi, ¿cuánto es? Vendría a ser 2pi quintos. Como te das cuenta, este ángulo está en radianes. Esa debería ser nuestra respuesta. Pero si tú te fijas en las alternativas, en este caso no me está dando en radianes. Está en grados sexagesimales. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente convertir. Entonces yo voy a convertir ahora 2 pi quintos radianes y lo vamos a convertir para llevarlo al sistema sexagesimal. Entonces iría el 180 arriba y abajo iría pi radianes.
Simplificamos. Pi con pi se van. Radianes con radianes se van. 180 entre 5, quinta. Quinta es 1. Quinta de 180 vendría a ser 36. Entonces solamente me queda multiplicar arriba 36 por 2. ¿Cuánto sería 36 por 2? 72 grados sexagesimales. Entonces la respuesta a este problema es 72 grados sexagesimales. Vamos ahora con el problema número 4. Me dice el gráfico calcula x. Si te das cuenta es un problema de longitud de arco. ¿Cuál era la única fórmula que yo necesito para resolver problemas de longitud de arco? LOR, ¿verdad? O sea, L es igual al ángulo por el radio. Tengo todos esos datos, ¿no? Si te fijas acá, por ejemplo, L, ¿cuál sería? Muy bien. ¿El ángulo cuál sería? Este. Y el radio también lo tengo. ¿Qué es lo que me falta hacer en esta parte? Fíjate que el ángulo no está en radianes. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que convertirlo a radianes. Vamos a convertirlo a radianes primero, ¿ya? Entonces, si yo convierto el ángulo, que sería 60 grados, ¿cómo sería? Sería 60 grados. Si quiero convertirlo, sería arriba tiene que quedarme pi y abajo sería 180 grados. Tú ya sabes convertir, ¿verdad? Entonces te acuerdas un poco de paso que repasamos. Se simplifica ahí el ángulo, se simplifica el 0, sexta 1, sexta de 18, 3. ¿Cuánto te queda ese ángulo convertido en radianes? Te queda pi tercios radianes. Ya lo convertiste. Ahora podemos reemplazar, ¿no? ¿Cuánto era L? Si miras en el problema, L, vamos a borrar todo esto. Ahí está. L es pi por x sobre 6. Entonces ponemos pi por x sobre 6 es igual al ángulo, que ya no va a ser 60, sino ya lo convertiste, pi tercios. Pi tercios por el radio. ¿Pero cuánto vale el radio? Dice que vale 2x menos 1. Ahí está. Podemos simplificar, ¿no? Fíjate, esta es una multiplicación, ¿no? Tengo pi en un lado y tengo pi en el otro lado. Entonces puedo simplificar pi. Tengo 6 y 3. Tercia, ¿no? Tercia de 3 es 1. Tercia de 6 es 2. Entonces, ¿qué me está quedando? A ver, me está quedando, sería x sobre 2 es igual. Acá simplemente me queda 2x menos 1. Este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Entonces acá me queda x es igual. Si lo multiplico de frente, 2 por 2, 4x. 2 por menos 1, menos 2. Este menos 2 pasa al otro lado como positivo, entonces te va a quedar 2 es igual. Y este x pasaría restando. 4x menos x quedaría 3x. Entonces, ¿cuánto vale x? X sería 2 sobre 3. La respuesta a tu problema tendría que ser 2 tercios. Continuamos ahora con el problema 7. Me dice, en un sector circular el arco mide 4pi, el radio 12. ¿Cuánto mide el ángulo central? Entonces yo puedo dibujar el sector circular, ¿no? Para identificar los elementos que me está presentando el problema. Entonces, mi sector circular sería más o menos así. ¿Cuál es el arco? El arco es la parte de afuera, entonces esto de acá valdría 4pi según los datos del problema. El radio tendría que ser 12. Y lo que me falta hallar sería el ángulo. Entonces procedo a utilizar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de longitud de arco? Longitud de arco es igual al ángulo por el radio. Entonces reemplazo. L vendría a ser 4pi es igual al ángulo por el radio, que en este caso vendría a ser 2. Este que está multiplicando pasaría dividiendo. ¿Qué te queda?
El ángulo es igual a 4pi sobre 12. Puedo simplificar. Cuarta 1, cuarta 3. Entonces la respuesta tendría que ser que el ángulo vale pi tercios. Como el ángulo está con pi, la unidad vendría a ser los radianes. Entonces la respuesta de tu problema, el ángulo vale pi tercios radianes. Seguimos con el problema número 8. Me dice, en un sector circular el arco mide 100 metros. Y hasta entonces me está presentando dos casos, ¿no? Primero que el arco mide 100 metros. Luego me dice, si el ángulo se reduce en un 20% y el radio aumenta en un 20%, se obtiene un nuevo sector cuyo arco mide. Entonces, si ponemos primero los datos de la primera parte del problema, más o menos tenemos un sector circular en donde el arco mide 100 metros. Como no tengo más datos, a este le puedo poner que su radio es r y su ángulo es θ. Me dice que se reduce el ángulo y el radio aumenta. Entonces eso quiere decir que nuestro sector circular va a cambiar, ¿no? Va a cambiar más o menos. Entonces voy a tener un sector circular un poquito más grande por el radio, porque el radio aumenta en un 20%, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si ponemos datos, lo voy a poner de otro color. Acá sería L, que no conozco. Fíjate, si el ángulo se reduce en un 20%, ¿qué valor tendrías que poner acá? Se supone que la primera parte solamente valía θ. Si se ha reducido 20% de θ y θ en esta parte equivale al 100%, ¿cuánto tendría que ser acá? Exacto, ¿no? Como se reduce 20%, tendría que ser 80% de θ. Y lo mismo va a ser con el radio. ¿Cómo sería el radio? El radio vendría a ser, se aumenta 20%. Entonces, si este equivaldría al 100%, ¿cómo escribirías tú que ha aumentado en un 20%? Entonces el radio en esa parte valdría 120% de R. Listo, ya tenemos los datos casi completos. Entonces podemos empezar a utilizar fórmulas. Del primer sector circular utilizo la fórmula de siempre. L es igual al ángulo por el radio. ¿Cuánto vale L? Vale 100. ¿Cuánto vale el ángulo? No sé. ¿Y cuánto vale R? Yo le he puesto R minúscula, no nos vamos a seguir con R minúscula. Ya está. Esa sería mi primera ecuación. Vámonos al otro sector circular más grande. Utilizaría la misma fórmula. La fórmula sería L es igual al ángulo por el radio. Entonces de frente, ¿ya? L va a ser igual a ¿qué? El ángulo, que sería 80%. ¿Cómo escribo el porcentaje? Ya sabes, ¿no? Sería 80 sobre 100 de θ. Por el 120%, que sería lo mismo. 120 sobre 100. 120 de R. Listo, ahora simplificamos. 0 con 0, 0 con 0. Mitad de 8, 4. Mitad de 10, 5. Mitad de 12, 6. Mitad de 10, 5. ¿Qué me está quedando? Me va a quedar que L es igual, 4 por 6, 24 sobre 5 por 5, 25. Y estaría multiplicando el ángulo por el radio. Ahora, esta vendría a ser mi segunda ecuación. Fíjate, tengo o tienes esto de acá. Ángulo por radio. ¿Cuánto vale ángulo por radio? 100. Y acá tienes ángulo por radio. ¿Qué haces? Reemplazamos. Entonces, si lo reemplazo, simplemente me va a quedar que L es igual, esto queda tal y como está, 24
sobre 25 multiplicado por ángulo por el radio. Ya no pongo ángulo por el radio, sino pongo 100. Y acá sí puedo simplificar, ¿no? 25ava me queda 1, 25ava me queda 4. ¿Cuánto es 24 por 4? Ya está fácil. Entonces, L es igual a 96. Te fijas en las alternativas, todo lo hemos trabajado en metros, entonces la respuesta tiene que estar en metros. Respuesta del problema 8, 96 metros. Vámonos con el problema número 9, que dice, en un sector circular, el radio del arco está en una proporción de 2 a 3. ¿Qué significa eso? Muy bien, primero que nada vamos a dibujar el sector circular para ubicarnos un poquito mejor, ¿ya? Entonces mi sector circular más o menos está así, ¿no? Este vendría a ser el ángulo, este vendría a ser el radio y este vendría a ser la longitud de arco. El radio y el arco están en una proporción de 2 a 3. Eso significa que R está en una proporción al arco de 2 a 3. Eso significa. Me está preguntando cuánto mide el ángulo central. Entonces, de esta ecuación de acá, yo puedo despejar, ¿no? Puedo despejar algo. ¿Cuánto valdría L? Muy bien, de esta ecuación de acá, yo puedo encontrar que L es igual. Fíjate, este L pasaría multiplicando, entonces iría acá arriba. ¿Sí? El 3 que está dividiendo pasa multiplicando arriba, entonces te va a quedar 3R. Y el 2 pasaría dividiendo. Entonces, ya despejaste L. De aquí estoy obteniendo esto, ¿eh? Revísalo otra vez. Muy bien. Ahora solamente me queda encontrar el ángulo central. Por fórmula, nosotros sabemos que L es igual al ángulo por el radio. Como el ángulo no sé, entonces eso es lo que voy a hallar. Pero L ya lo encontré, entonces simplemente reemplazaría. L sería 3 por R sobre 2 es igual al ángulo por el radio. Simplifico. Radio con radio se va. ¿Cuánto vale el ángulo entonces? El ángulo está valiendo 3 medios. Como el ángulo tiene que estar en radianes y no hemos hecho ningún cambio, entonces sale radianes. Respuesta entonces del problema, el ángulo vale 3 medios radianes.